Hola, queridos niños. Vamos a explicar el tema de los locos años 20 y la Gran Depresión. Empezamos hablando en Europa y en los Estados Unidos, pues eso, en 1920. Entendéis que lo de los años 20 es porque son los años 1920, 21, 22, 23, etcétera. Ha terminado ya la Primera Guerra Mundial, como sabéis, y estamos en la segunda fase de la Revolución Industrial. Esta foto es muy representativa de esta segunda fase de la revolución industrial, porque se ven dos elementos muy de esta época. Uno es el motor de combustión interna, que es el que llevan los automóviles, y la energía con la que funcionan, el derivado del petróleo, la gasolina. Y el otro elemento es la electricidad. Y no solo estoy hablando de la electricidad en esta época por la importancia, yo que sé, de las luces de neón o la de la luz eléctrica en las casas, sino también por todos los electrodomésticos que están apareciendo. Están apareciendo las batidoras, las lavadoras, las neveras, el cine, la radio, los ascensores, los teléfonos. Es una época de prosperidad y de desarrollo económico. Hay un colectivo que ha mejorado muchísimo, que son las mujeres. Aquí tenéis dos imágenes para compararlas. Esta es una mujer de antes de la Primera Guerra Mundial y esta es una mujer de los años 20, de después de la Guerra Mundial. Lo primero que me llama mucho la atención de las dos es la actitud. Está tan tiesa como un palo, ¿no? Y esta mujer mucho más normal, mucho más natural. Luego me llama mucho la atención el corsé. Las mujeres de aquella época, de antes de la guerra, llevaban un corsé que se hacía con barbas de ballena para mantener esta cinturita. A esta mujer se le cae un billete de 50 euros al suelo y no puede cogerlo. Tú no puedes trabajar con esto. Por lo cual, cuando las mujeres que trabajaron en la Primera Guerra Mundial, lo primero que hicieron fue mandar el corsé a tomar viento. Y esta mujer pues va muy normalita ella, sin su corsé. Fijaros la típica moda de los años 20 de la cintura muy baja y los collares de perlas. Otro elemento que ha cambiado es la falda. Antes de la guerra, las faldas llegaban prácticamente hasta el suelo. A las mujeres casi no se le veían los pies. Eso para trabajar no es lo más cómodo, desde luego. Así que las faldas cortas. Y otro elemento más era el pelo. Ahora, el pelo así, a lo garzón. Cuando tú tienes que trabajar, no puedes estar 5 horas para peinarte, pelarte, para secarte el pelo y demás. Por lo cual las muchachas que trabajaban en la Primera Guerra Mundial se cortaban el pelo y esa moda perduró. Además, por ejemplo, una mujer de antes de la guerra, de las de antes digo, no podía hablar con ningún hombre que no le hubiera sido formalmente presentado. Esa tontería se acabó con la guerra y en los años 20 las mujeres hablan con quien les da la gana. Bueno, esta de aquí, mi madre no, pero mi abuela habría dicho que era una tunantona, ¿no? Fumando, así, vamos. Os digo que las mujeres han progresado muchísimo. Hay mujeres que viven solas, hay mujeres que trabajan, hay mujeres que fuman, hay mujeres que conducen automóviles y hasta aviones. Pero cuidado que todavía las mujeres, había muchísimas más mujeres, pues que eran amas de casa. Otro colectivo que va a mejorar muchísimo en estos años 20 son las clases medias. Esta prosperidad económica que os digo que hay con la segunda fase de la revolución industrial va a traer que mucha gente de clase baja se enriquezca un poquito y pase a ser de clase media. Además hay muchos cambios que benefician las condiciones de vida de las clases medias. Por ejemplo, la ropa prêt-à-porter, o que nosotros decimos prêt-à-porter, que conoceréis perfectamente, ¿no? Vamos, es la ropa que lleváis puesta en este momento. Hasta entonces, antes de la guerra, cuando tú querías hacerte, yo que sé, una camisa, pues comprabas la tela, la llevabas al sastre y el sastre te tomaba medidas y a la semana volvías y tenías una camisa, vamos, maravillosa, pero que te costaba 500 euros. Ahora han inventado la ropa prêt-à-porter, que significa lista para llevar. Es decir, la ropa que la hacen en una fábrica, esto no lo ha hecho un sastre ni una modista, esto lo ha hecho una fábrica. Y en distintas tallas, y tú lo has encontrado en una tienda colgado, una percha, vas, te lo pruebas, y vale 59 centavos, por Dios, 59 centavos de 1931, me parece que es esta imagen. Pero bueno, esto permitió, hombre, no es una ropa tan bonita como la que te hace una modista, es verdad, pero es una ropa decente y permitió que la gente pudiera vestir muchísimo mejor.
Otra cosa que mejoró muchísimo las condiciones de vida de la clase media fue la compra a crédito, es decir, la compra a plazos. Tú podías pedir un crédito a un banco y el banco te adelantaba el dinero pues para que te compraras una casa o para que te compraras un automóvil. Hasta entonces era imposible, impensable que alguien de clase media tuviera un automóvil. Otra cosa muy importante era la aparición de la producción en cadena, que inventó Henry Ford, de la fábrica Ford. Y para que entendáis cómo afecta esto a las clases medias, os lo voy a comparar aquí. Mira, este coche es concretamente un Rolls Royce Silver Ghost, el fantasma plateado de Rolls Royce. Es de 1909 y es una maravilla. Se fabricaron solo 2000 ejemplares, de los cuales 1000 siguen funcionando perfectamente en nuestros días. El motor lo habían hecho entero unos ingenieros pieza a pieza. El salpicadero de madera de ébano, que es una auténtica maravilla. Los tapizados son de cuero de gacela del Serengeti. Vamos, esto es una joya. ¿Pero cuántas personas podían tenerlo? Pues poquísimas, porque valía millones. Esto es un Ford T. Este es el típico coche de los años 20 y lo hace la fábrica Ford en cadena. ¿Esto qué significa? Que no lo han hecho unos ingenieros, lo han hecho unos tíos que lo único que saben es poner tornillos. Los coches van pasando, venga uno, venga otro, y los van montando, como el que hace churros. Esto sí, Pablo, estos son 4 cachos de chapa. Te puedo asegurar que los asientos no son de cuero de gacela del Serengeti. Y vamos, esto es una caca de coche. Pues no. ¿Por qué? Porque este coche es muy barato. Y este coche está al alcance de miles y miles y miles de familias de clase media. Y no se fabrican 2000 ejemplares. Es que se fabricaron 200.000 ejemplares. Es que se fabricó 1.000.000. Es que este coche llegó a todos lados. Este coche permitió que la gente de clase media pues tuviera su coche con la libertad que eso supone. También la gente de clase media, las condiciones han mejorado muchísimo. Ya se ha impuesto el descanso dominical, por ejemplo. Y hay ocio. Tienen tiempo libre. Uno de los elementos típicos es la radio. La radio cumplía en los años 20 el papel que en mis tiempos cuando yo era niño cumplía la televisión, que se reunía toda la familia delante a oírla por la noche. Ahora, pues como está estos días con el Fornite y con el WhatsApp y con el yo qué sé, pues no. La radio era muy importante. Y también el cine. Tened en cuenta una cosa, la gente rica iba a la ópera, iba al teatro, sabía tocar el piano. La gente de clase media no sabe tocar el piano, pero tiene una radio y oye música. Y no va al teatro, pero va al cine. Y vea estas películas en blanco y negro, principio de cine mudo. Ve a Charles Chaplin, a Charlot, yo que sé, en El Gran Dictador, o en Tiempos Modernos, o en La Quimera del Oro. Va a ver Sopa de Ganso, o Una noche en la ópera de los hermanos Marx. Esas son más bien de los años 30. Este es Groucho Marx, famosísimo. Si no habéis visto estas películas, pues ya podéis estar viéndolas. No por nada, que tenéis mucho tiempo. Hay otro gran cambio económico y social en los años 20. Hasta entonces el centro del mundo era Londres, estaba en Inglaterra. Poder hegemónico lo tenían los británicos. Pero ha salido un nuevo foco de poder, que son los Estados Unidos y su gran ciudad, Nueva York. Para simbolizar este poder se crearon los rascacielos. Los rascacielos son un tipo de edificios que no podían haber existido antes porque no había cemento armado ni fundiciones de acero suficientes y sobre todo porque no había ascensores. Este, por ejemplo, es el Chrysler. En estas gárgolas que hay aquí es donde se suele poner mucho Spiderman. Este es el Chrysler ahora. Y este es el Empire State, que era el más alto de Nueva York. Este se inauguró en 1929. Estas son las gárgolas que os digo. Este del fondo, este es el edificio Chrysler y este es el edificio Empire State. Las condiciones de trabajo de los tíos, de los albañiles que construían esto, pues vamos, era sobre todo de seguridad, ¿no? Aquí todo muy relajado, todo muy tranquilo. Aquí están estos hombres pues descansando y ala. Yo me imagino cuando este tenga que ir al lavabo, qué es lo que hará. Fue una época de alegría, de desarrollo económico, de prosperidad, de avance tecnológico tremendo. Además, hay otra cosa muy importante. Y aquí es donde va a venir el problema.
la especulación en bolsa. Y aquí está la madre del cordero. La gente de clase media pedía dinero prestado a los bancos, que se lo daban, y con ese dinero no solo se compraba un coche o se compraba una casa, sino que iba a la bolsa a especular en bolsa. Ahora a ver, os lo explico. Esta es la bolsa de Nueva York. En la bolsa se venden acciones. Es decir, una acción es una parte de una empresa. O sea, yo quiero comprar acciones, yo que sé, del Corte Inglés. Pues yo puedo ir ahora mismo a la bolsa y comprar, pues yo que sé, el 0,0,0,0,0,01 del Corte Inglés. Y yo ya soy accionista del Corte Inglés. Oye, y soy dueño de esa parte del Corte Inglés. Oye, y todos los años me dan mis dividendos, mis beneficios, como dueño que soy del 0,0,01 del Corte Inglés. Pues bien, esas acciones y otras muchas cosas más, obligaciones, bonos del tesoro, muchas cosas. Esas acciones se compran y se venden aquí, en la bolsa. Pues bien, la gente iba a los bancos, pedía dinero prestado y con ese dinero lo invertía en bolsa. Evidentemente el dinero que tenía que devolverlo. Más los intereses, no te pienses tú que un banco te presta el dinero gratis. Si te prestan $1.000, tú tienes que devolver pues $2.000. Pues bien, tú coges, pides prestado $1.000 y los inviertes en la bolsa. Cuando las acciones suban, devuelves el crédito, paga los intereses y lo que sobre es para ti. Y has ganado dinero sin mover un dedo. La clave está en que las acciones suban. Os digo que las acciones es lo que vale una empresa. Es una parte de una empresa, de una sociedad anónima. Y tú me dirás, y las acciones, claro, eso es un riesgo. ¿Y qué pasa si las acciones bajan? Si las acciones bajan te arruinas. Si el precio de las acciones lo que hace es descender, pues la cagaste. Pues no. Por una cosa, por la ley de la oferta y la demanda. Vamos a ver. Esa es la ley básica del sistema capitalista, que decide el precio que tienen las cosas. La oferta es la gente que tiene bienes y servicios para vender. Por ejemplo, si en una pescadería el pescadero pues tiene pescado para vender, esa es la oferta. Si tú vas a una peluquería, pues el peluquero te ofrece un servicio, que es cortarte el pelo, y es la oferta. Y ellos te ofrecen un bien o un servicio a cambio de un precio. La demanda es la gente que quiere comprar esos bienes y esos servicios, ojo, y tiene dinero para hacerlo. Yo quiero un yate, pero yo no tengo dinero para un yate, por lo cual yo no soy demanda de yates. O sea, la demanda es la gente que quiere comprar y tiene el dinero para comprar. La oferta, la gente que quiere vender. Pues bien, os digo lo siguiente. Cuando la oferta es mucha y la demanda poca, los precios bajan. Y al revés. Cuando la oferta es muy poca y la demanda es mucha, los precios suben. A ver, os pongo el ejemplo que viene en los apuntes. Un kilo de uvas. Un kilo de uva vale 1 euro. Pero si yo voy a comprar las uvas el 31 de diciembre a las 11 de la mañana, me vale 10 euros. Dice Pablo, si es el mismo kilo de uvas, ¿por qué un día vale una uva 1 euro y el 31 de diciembre concretamente vale 10 euros? Porque todo el mundo quiere uvas para Nochevieja. Y entonces hay una demanda muy alta. Y el que tiene uvas, pues las vende más caras. ¿Eso lo entendéis? O el ejemplo contrario. La gente en Navidades ha comprado los regalos de Reyes. Y ya no quiere comprar más. Entonces, ¿qué hacen las tiendas con toda la ropa de invierno que les queda? Pues las rebajas. Bajan los precios. Como la demanda es muy pequeña, la oferta lo que hace es bajar los precios para vender. Pues bien, esa es la ley de la oferta y la demanda. Pues bien, tú ibas a la bolsa. Tú ibas al banco. Comprabas, pedías un crédito, te lo daban, ¿eh? ¿Qué quiere usted? $12.000. Toma, hombre. Te ibas con los $12.000, que no tienes que pagar $12.000. Cuidado, que vas a pagar $24.000. Con esos $12.000 compras acciones. Y como todo el mundo estaba comprando acciones, y querían, la oferta era limitada, la demanda era enorme, y los precios subían. Y las acciones que tú has comprado a $1.000 en la acción, mañana está a 1.500. Y pasado está a 1.700 y el otro puede estar a 2.000. Y entonces coges y vendes. Y
El dinero que has sacado se ha multiplicado pues por 4, por 5, por 6. Devuelves el crédito y te quedas con lo que has ganado. Muy fácil. Decían que el que no se hacía rico que era tonto o no se enteraba de nada. A eso se le llama, por cierto, especular. Es decir, cuando tú compras algo, no porque te interese ese producto, sino simplemente para esperar a que se ponga más caro y venderlo luego. La gente compraba las acciones no porque le interesara una parte, yo que sé, del Corte Inglés. No. Compraba las acciones simplemente para venderlas luego más caro. Y de hecho compraba acciones de empresas de las que no tenían ni puñetera idea. Es que les daba igual. Es que les da igual que la empresa fabricara barcos o fabricara rosquillas o que fuera un hotel o que fuera un periódico. No tenían ni idea. Lo único que sabían es que las empresas, que las acciones subían y que tú luego las vendías más caras. Y todo el mundo ganaba dinero. Y los bancos ganaban dinero. Y los inversores ganaban dinero. Y la gente ganaba dinero y compraba cosas a crédito. Y todo el mundo vivía muy por encima de sus posibilidades. Por eso le llaman los locos años 20. Y es verdad que estaban locos. Porque aquí hay un fallo. Cuidado con la especulación. La especulación es uno de los grandes fallos del sistema capitalista que tenemos nosotros. Porque como bien te diría un marxista, la especulación crea dinero, pero no crea riqueza. Vamos a ver. El kilo de uva, que el 5 de marzo vale 1 euro, y el kilo de uva, que el 31 de diciembre vale 10 euros, son el mismo kilo de uva, no hay diferencia. Son un kilo de uva corriente y moliente. Tan uva es una como la otra. Lo único que ha cambiado es que la del 31 de diciembre da más dinero, pero no más riqueza. Es decir, se estaba creando una burbuja. Una burbuja que se infla y que se infla mucho dinero, mucho dinero. La gente compraba, la gente gastaba, pero la riqueza no estaba aumentando. Y esa burbuja, pues va a estallar. Y aquí es donde empieza el follón. ¿Y cuándo empieza el follón? Pues el follón empieza el día que se llama el Jueves Negro, el 14 de octubre de 1929. A eso se le llamó el crack. El crack del 29. El crack es una onomatopeya. Crack significa el ruido que hacen las cosas cuando se rompen, ¿no? Y aquí pone Wall Street, Panic. Wall Street es donde está la bolsa de Nueva York. Y de pronto pasó lo siguiente. Algunas empresas quebraron. Estamos aquí. Mira cómo subió la bolsa. ¿Veis? Hasta aquí. Y de pronto, aquí, más bien, aquí, algunas empresas quebraron. ¿Entendéis una cosa? Yo voy al banco, pido dinero prestado, pido 10.000 euros prestados. Me los dan, tengo que pagar 20.000 euros de aquí a un mes. Vale. Cojo, me voy a la bolsa, compro acciones y espero a que esas acciones suban. Si esas acciones multiplican su valor por 10, pues no hay ningún problema. Yo las vendo, devuelvo el crédito y me quedo con el resto. Y de pronto me dicen que las acciones que yo he comprado, la empresa ha quebrado. Es decir, adiós, que no existe. Es como si compras un caballo y se te muere el caballo. ¿Qué te queda? Pues nada. Y entonces todo ese dinero, esos 10.000 dólares que te han prestado, se han esfumado, se han... Y cojo, te recuerdo que era dinero prestado. Ahora, ¿cómo lo devuelves tú? Y entonces empezó el pánico. Mira, 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 es terrible, ¿eh? Empezó el pánico. ¿Por qué? Porque las que quebraron fueron muy pocas empresas. Las que quebraron fueron muy pocas empresas. Pero vamos a ver, imaginaros que tú has comprado, has hecho lo mismo, tú has gastado, has pedido prestado en el banco 10.000 dólares. Los has gastado en una empresa. Y la empresa que tú has comprado, que no tienes, no sabes ni cómo se llama, da la casualidad que está perfectamente bien, no le pasa nada. Pero tú, ¿qué haces cuando ves esas noticias en el periódico? Pues tú vas corriendo a vender rápido, aunque sea al mismo coste, porque lo importante es devolver el crédito. Y vas corriendo a vender y vienes por aquí corriendo, ¡ah! ¿Y qué te encuentras en la puerta de la bolsa? De pronto todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo quería vender. Es decir, la oferta se hundió. Perdón, la oferta, ¿sabéis cómo es el liocillo? La oferta creció
muchísimo. Todo el mundo quería vender, oferta, oferta, oferta. Y la demanda se vino abajo. Y pasó esto. ¿Y qué pasa con los precios? Mirad, hasta 1954 no se recuperó el mismo nivel. La bolsa de Nueva York se hundió como un plomo. A eso se le llamó el crack. Y una cosa, cuando venden todo, vienen tus accionistas y todo el mundo vende tus acciones, hasta la empresa más buena se hunde. Y empresas que estaban perfectamente también se hundieron porque el miedo es contagioso. Ahora lo estamos viendo, ¿verdad? El miedo es contagioso y todo el mundo quería vender, nadie confiaba. Por cierto, se hundieron las empresas, pero es que luego se hundieron los bancos. A ver, yo he ido al banco, he pedido 10.000 dólares y los he perdido en la bolsa, perdidos, pero perdidos. Y tengo que pagar 20.000. ¿Y ahora cómo los pago? El banco me puede meter en la cárcel si quiere, pero ese dinero ya no existe. Entonces el banco, vosotros tened en cuenta una cosa, el dinero que hay en un banco no es del banco, es de la gente que guarda allí su dinero, es decir, el tío que tiene sus ahorros ahí. Pues bien, de pronto los bancos quebraron. O sea, los ahorros de miles de personas se fumaron, se perdieron. Se perdieron millones y millones y millones y trillones de dólares de un día para otro, en el sitio más rico del mundo, que era Nueva York. A eso se le llamó el crack. Y luego pasará a todo Estados Unidos, llegará a Europa, Inglaterra, Francia, Alemania. Y va a empezar los años 30 con la Gran Depresión, la peor crisis económica del capitalismo. Las empresas quebraron, los bancos quebraron, ya no había crédito, el que tenía dinero lo guardaba, lo compraban lingotes de oro y lo guardaban, pero guardado en cajas fuertes, escondido. Entonces no hay crédito, nadie puede comprar nada, como nadie puede comprar nada, las empresas no venden, como las empresas no venden, quiebran, como quiebran, sus obreros van al paro, como van al paro tampoco compran nada. ¿Veis esta gente que está buscando un trabajo decente, no? Miles de hombres perfectamente sanos, con familias que están dispuestos a trabajar de lo que sea, y nadie los contrata. Hubo una ruina. Una cosa, las clases altas, el tío que gana 100 millones, si de pronto nada más que gana 4, bueno, pues gana 4 millones. El que era pobre de antes, pues sigue pobre luego. Pero las clases medias que estaban endeudadas hasta las cejas, la hicieron papilla. O sea, las escenas de miseria son espantosas. Se llenó Estados Unidos de chabolas, porque la gente perdía sus casas, la gente perdía sus negocios, la gente perdía sus fincas, perdía sus granjas, perdía todo. Se quedaban en el paro, no podían levantar cabeza. Y fue una crisis que azotó a las clases medias, especialmente en los países más ricos. Por cierto, esta crisis de las clases medias tiene otro elemento. Las clases medias son las que sostienen la democracia. A los ricos les convienen los sistemas autoritarios. Y si tú eres pobre, lo que te conviene es el marxismo, la dictadura del proletariado. Los que mantienen la democracia son las clases medias. Y si las clases medias están en crisis, la democracia está en crisis. Por eso, la gente consideraba que la democracia se había quedado anticuada, que era algo ya obsoleto, que no servía para nada. ¿Sabéis qué era lo moderno? Lo moderno eran, en los años 20 y en los años 30, los totalitarismos. El comunismo de Stalin, el fascismo y el nazismo. Y yo os digo que los años 30 son siniestros, cosa mala. Esta época de ruina. En Estados Unidos, además, estos años 20 y sobre todo los años 30, los primeros años 30, coinciden con la ley seca. ¿Qué es la ley seca? Esta mujer tiene un hacha y una Biblia. La ley seca es que se prohibió consumir alcohol, ningún tipo de alcohol, ni vino, ni whisky, ni ginebra, ni cerveza, ni nada de nada, ni se podía fabricar, ni se podía vender, ni se podía consumir. Iba la policía y te reventaba, los que estaban reventando barriles para hacer cerveza, ¿no? O iba la policía y te encontraba, yo qué sé, ginebra, pues a la eso. En principio era para favorecer la abstinencia y acabar con el alcoholismo, que está muy bien, oye, que el alcoholismo es una cosa muy mala. Aquí está la gente en los restaurantes, pues a las 12 señoras tomando leche. Pero fue un fracaso la ley seca absoluto. ¿Por qué? Porque si querían conseguir que la gente no bebiera, consiguieron lo contrario. Aquí bebía hasta el tato.
sea, la imagen de llevar esto a la petaca, ¿no? Llevar una botellita ahí de ginebra y darle unos lingotazos, eso era lo más normal del mundo. Y además hay otra cosa, puesto que la venta de alcohol está prohibida, dejaron el negocio del contrabando de alcohol en manos de las mafias. Y los años 20 y los años 30 fueron la época dorada de los mafiosos, como por ejemplo Al Capone, que se llamaba en verdad Alfonso Capone, o Salvatore Lucania, que en verdad que todo el mundo le llamaba Lucky Luciano. O sea, el negocio del alcohol de contrabando pues permitió que estos mafiosos pues ganaran unas fortunas enormes y por cierto se mataran entre ellos. Es la época de los torpedos, de los asesinos a sueldo, como este de aquí de una película. Además, el elemento típico de los años 20 y sobre todo de los años 30 es el subfusil Thompson con su famoso cargador de tambor. Era muy típico que lo llevaran en una funda de violín escondido y lo sacaban y se liaban ahí a tiros y hacían unas matanzas horrorosas. Esto, por cierto, salía mucho en las películas. Por ejemplo, James Cagney hizo muchas películas de mafiosos. O, por cierto, y otro gran criminal de esta época es Bonnie Parker y Clyde Barrow. Este es Clyde, esta es Bonnie, le llamaban Bonnie and Clyde, y armaron la gorda. Armaron la gorda la parejita. Al final, pues aquí está Bonnie. Aquí está Bonnie. Clyde no se ve porque está al otro lado del coche. Los cogió la policía y los dejó como un colador en 1934, creo recordar. Al final, en 1933, cuidado con los apuntes, pone 36, en 1936 se fue a tomar por saco la prohibición y aquí están celebrándolo todo el mundo. ¿Qué más tengo que deciros de esta época? Pues os recomiendo una película. Si hay una película estupenda de esta época, se llama King Kong. Se llama King Kong. La hicieron en 1933 y expresa muy bien lo que es la Gran Depresión, ¿eh? Este monstruo, este gorila gigante que estaba en una isla y de peleando, los efectos especiales son extraordinarios para 1933. O sea, vosotros diréis, uy, qué falso. No. Esto es una joya, de lo bien hecho que está. Ahí estaba King Kong en su isla y no tienen otra cosa que hacer que meterlo en Nueva York. Y hay una escena que me encanta. Hay una mujer King Kong está enamorado de una rubia, ¿no? Hay una mujer que la rubia está aquí, ¿sabéis? Hay una mujer que está en su cama y es rubia, y King Kong está buscando a su rubia y está trepando por las ventanas del rascacielos. Y la ve, mete la mano, la agarra, la saca fuera, comprueba que no es la rubia que andaba buscando y la deja caer al abismo. Esa idea de que tú estás en tu cama tranquilito y de pronto llega un monstruo que te destroza, eso es la Gran Depresión. Lo expresa muy bien el Crash del 29 con la metáfora de King Kong. Evidentemente al final a King Kong lo derribaron los aviones en la cumbre del Empire State. Bien, ¿cuándo empezó Estados Unidos a salir de esta crisis? Pues fue en el año 1933, que había elecciones. El presidente Hoover era del Partido Republicano. Y él decía, su frase de campaña era, la prosperidad está a la vuelta de la esquina. Es decir, que esto es como un resfriado, que se cura solo, que el gobierno no tiene que hacer nada porque los gobiernos no tienen que intervenir en economía. Eso es típico del liberalismo económico. Tiene hasta su lema, laissez-faire, laissez-passer. Los gobiernos se encargan de la política, no de la economía. Por lo cual esto es un resfriado y dentro de nada la prosperidad está a la vuelta de la esquina y todos contentos. El otro candidato era Franklin Delano Roosevelt, sobrino de Teddy Roosevelt, cuyo lema era For a New Deal, es decir, por un nuevo trato, por un nuevo acuerdo. Es decir, que hay que cambiar las reglas del juego. Y él decía que sí, que el gobierno sí tenía que intervenir en la economía para enfrentarse a esta crisis económica. Evidentemente, ganó Franklin Delano Roosevelt. Y Franklin Delano Roosevelt lo que hizo fue aplicar las teorías económicas de John Maynard Keynes, al que le vamos a llamar Keynes, que en un libro sobre teoría, sobre el empleo, el interés y el dinero, puso las bases pues, del capitalismo moderno. Keynes era inglés. Este nombre hay que recordarlo. Mira, hay tres grandes economistas. Uno es Adam Smith, que no hemos hablado de él, el otro es Marx y el otro es Keynes. ¿Qué dice Keynes? Este dibujito os lo he hecho yo
para que veáis cómo se hace. Vamos, este era el sistema tradicional del liberalismo económico. Es decir, esto es lo que había antes de las ideas de Keynes. ¿Está claro? Esto no son las ideas de Keynes, esto es lo que había antes. Y pasaba lo siguiente. Las empresas, aquí hay una fábrica, pagaban el sueldo a los trabajadores. Hasta ahí lo entendemos. Pero claro, los dueños de la empresa lo que querían es pagar el sueldo más pequeño posible. Y pagaban unos sueldos de miseria. Como les pagaban unos sueldos de miseria a los pobres, los trabajadores eran pobres y encima estaban mosqueados. Y es más, estaban mosqueados y como estaban mosqueados se te hacían revolucionarios y marxistas y todo este tipo de cosas. Y viendo cómo habían ido las cosas en Rusia, el marxismo no le venía muy bien a los ricos. Y este era el problema, según Keynes, que la riqueza era mínima, que la mayor parte de la población era pobre, que estaba mosqueado, y sobre todo que este círculo no se cerraba. Y entonces él propuso una cosa nueva, que es esto. Esta sí que es la propuesta de John Maynard Keynes. Y dice, vamos a ver, las empresas, empecemos por aquí. Las empresas, en vez de pagar unos sueldos de mierda, van a pagar unos sueldos decentes. Por lo cual, los trabajadores, en vez de estar pobres, pasan a ser de clase media. ¿Qué ganamos cuando los trabajadores pasan a ser de clase media? Primero, que las ideas revolucionarias, pues ya no las quieren. Y como tienen dinero, empiezan a comprar cosas, es decir, a consumir y a mejorar su nivel de vida. Y se compran ropa, se compran zapatos, se alquilan una casa decente, con un poquito de suerte se compran un coche, porque tienen dinerito. Pero claro, ¿quién ha fabricado los coches? ¿Quién ha fabricado los zapatos? ¿Quién ha fabricado la ropa? ¿Quién ha fabricado los ladrillos, las ventanas, los cristales, la cocina, las cazuelas, las radios? Todo este dinero que tú consumes vuelve a la fábrica. Y entonces se crea lo que se llama un círculo de crecimiento autosostenido. Círculo de crecimiento autosostenido. Es decir, que a más te pagan, más tienes. Como más tienes, más gastas. Como más gastas, más gana la empresa. Como más gana la empresa, más te paga. Como más te paga, más tiene. Como más tiene, más gasta. Como más gasta, más gasta la empresa. Y entonces empezamos a ganar dinero todos. Las ideas de Keynes tienen sus defensores y sus detractores todavía hoy en día. Esto está totalmente en vigencia y el debate sobre estas ideas económicas está a día de hoy perfectamente en vigencia. A mí se me ve el plumero que soy muy keynesiano, como buen socialdemócrata. Pero bueno, vosotros ya sois mayorcitos y vosotros buscad otras fuentes de información, preguntadle a vuestros padres, que seguro que pueden decir muchas cosas de esto. Esta es la base. Yo os digo una cosa, yo soy hijo de trabajadores y vosotros también. Y yo no soy pobre. Y en mi casa no éramos pobres. Actualmente en España un trabajador no es pobre. No sé si entendéis el cambio. Y actualmente en España un trabajador se compra un coche y tiene ropa decente y se va de vacaciones. Esto se basa justamente en este círculo de crecimiento sostenido. Por cierto, estas ideas de Keynes, que son del capitalismo, de la burguesía, encajan con las ideas socialdemócratas que vienen del lado del movimiento obrero. Roosevelt es una cosa, el gobierno americano empezó a tomar estas ideas de Keynes y empezó a invertir. Porque Keynes decía una cosa, vamos a ver, para que este círculo funcione, hay que ponerlo en marcha. Una rueda, una vez que está funcionando por inercia, funciona solo, pero cuesta mucho trabajo arrancar. ¿Cómo se puede arrancar? Y lo que decía Keynes, que tiene que ser el gobierno, invirtiendo dinero, haciendo obras públicas y haciendo ayuda a los que le necesitaban. Y eso es lo que empezó a hacer Roosevelt. ¿Entendéis el juego? Las ideas las pone Keynes, pero el que las hace es Roosevelt, en Estados Unidos. Keynes era inglés. Entonces, ¿qué hizo Roosevelt? Pues empezar a construir carreteras, empezar a construir presas para producir electricidad, empezar a construir obras públicas enormes, porque daban mucho trabajo. Y también ofreció ayudas a los campesinos que estaban en la ruina, y también cobrar muchos impuestos, porque claro, si el Estado tiene que ponerse ahora a fabricar carreteras y a fabricar y a dar ayuda, necesita dinero. Entonces empiezan a ponerle muchos impuestos a la gente que tiene dinero. Y la cosa empezó a moverse, pero es verdad que se movía muy poco a poco. Os digo una cosa, estas ideas de Keynes están muy debatidas. A mí se me nota que me gustan mucho, pero hay gente que las cuestiona. Cuestiona mucho que se cobren tantos impuestos, por ejemplo. Es una larga historia. Eso para bachillerato. También Roosevelt hizo una cosa, que es subirle la moral a la gente. Por ejemplo, Roosevelt hablaba por la radio una vez por semana, para dar calma, para dar tranquilidad. Uno de los grandes problemas de esta crisis era el miedo.
O sea, a la economía en el fondo no le pasaba nada. Es que la gente estaba asustada y no invertía el dinero. Y también usaban el cine. Por ejemplo, esta película es Las uvas de la ira, que trata de las condiciones de vida de unos campesinos pobres. Si vais a verla, tenéis una caja de Kleenex al lado porque es triste que te cagas. Por el contrario, estas películas, estas comedias de Frank Capra, como Qué bello es vivir, eran películas que estaban hechas para darle alegría a la gente. Qué bello es vivir, os la recomiendo encarecidamente porque vais a ver muchas cosas de la historia de los Estados Unidos. Es una historia larga, más sale la Gran Depresión, sale el crash del 29, porque este hombre de aquí, que hace el papel de James Stewart, tiene un banco, ¿no? Y es una película más que recomendable. Este es Qué bello es vivir. Pues bien, el presidente Roosevelt, os digo que puso en marcha el país, fue levantándolo, es una cosa poco a poco, le criticaban mucho, porque claro, pedía cada vez más impuestos. Pero os digo una cosa, lo que de verdad va a levantar la economía de los Estados Unidos es esto, la guerra. ¿Eh? Cuando los japoneses ataquen Pearl Harbor. Mira, una cosa, vamos a ver esta de aquí. Un poquito más, esta, mirad. Esto eran los años 20, ¿no? Aquí acabó la guerra, la subida, el crack y la bajada, ¿no? Aquí lo intentaron, pero volvió a caer. Pero fijaros, aquí vuelve a subir un poquito, pero vuelve a caer. Esto es 1941. La guerra empieza en 1939. Pero Estados Unidos entra en la guerra en 1941. Mira lo que hace la economía de los Estados Unidos. Aquí acaba la guerra. Y tiene una época mala y luego ala para arriba otra vez. Lo que levantó la economía de los Estados Unidos, señores, fue la Segunda Guerra Mundial. Como sabe todo alumno que haya estudiado las causas de la Primera Guerra Mundial y sabe que para levantar la economía no hay nada mejor que una buena y destructiva guerra. ¿Qué es lo mejor que hay para la economía? Para las personas, no. Para la economía, sí. Pero os digo que vamos a dejar el tema aquí. Estados Unidos se queda a punto de entrar en la Guerra Mundial con el presidente Roosevelt y levantándose muy poco a poco. Y con esto acaba este tema y ala, ya nos veremos en el siguiente.